Hola, hola, bellezas y bellezos del Internet. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo va ese ánimo hoy? Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy, damas y caballeros, nos vamos a sumergir en un universo que fusiona el romance, el misterio y, por supuesto, el brillo incomparable de dos astros turcos que nos robaron el corazón, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya lo saben, ¿verdad? Esos dos bombones, los protagonistas de Love is in the Air, la serie que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, suspirando y soñando con el amor. La química entre Eda y Serkan, los personajes a quienes daban vida, era simplemente electrizante. Pero, ¿qué pasaba detrás de las cámaras? ¿Era solo actuación, o la chispa se extendía más allá del set de grabación? Hoy, mis queridos exploradores del entretenimiento, vamos a desentrañar un secreto, una conexión musical que podría ser la clave para entender la verdadera historia de amor que se forjó entre Kerem y Hande. Prepárense porque esto es una aventura llena de emociones y descubrimientos. Antes de que nos adentremos en los detalles más jugosos, un pequeño recordatorio para los nuevos suscriptores y para aquellos que, como yo, aman el chismecito, las curiosidades y todo lo que rodea al fascinante mundo del entretenimiento. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es la mejor forma de no perderse ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido preparado, y no queremos que se pierdan nada. Suscribirse es gratis, y me ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben. Y ahora sí, zarpemos en esta emocionante travesía. Todos recordamos con cariño la icónica pareja de Eda y Serkan en Love is in the Air. La serie nos cautivó a todos con su trama romántica, sus personajes entrañables y, por supuesto, esa química innegable entre Kerem y Hande. Cada mirada, cada gesto, cada escena compartida era una explosión de emociones. Pero la pregunta que nos martillaba a todos ¿era todo producto de la actuación, o algo más profundo se escondía en ese torbellino de sentimientos? La respuesta, amigos, llegó con el tiempo y fue un rotundo sí. Los rumores de romance entre Kerem y Hande comenzaron a circular como un huracán. Fotos, vídeos, declaraciones, coincidencias. La evidencia se volvía cada vez más contundente. Kerem y Hande efectivamente estaban juntos, y su amor parecía florecer a la vista de todos. Al principio, como suele suceder en estos casos, intentaron mantener la discreción. Querían proteger su privacidad, disfrutar de su amor sin la presión mediática. Pero inevitablemente las cámaras los acecharon, captando momentos de complicidad, de risas, de caricias que revelaban una conexión especial. Los paparazzi los fotografiaron en citas románticas, compartiendo viajes y escapadas que alimentaban los sueños de los fans. La noticia del romance emocionó a todos los seguidores de la serie, quienes soñaban con ver a sus personajes favoritos unidos en la vida real. Verlos felices compartiendo momentos especiales, era como un cuento de hadas hecho realidad. La pareja se mostraba radiante compartiendo su felicidad con el mundo. Los viajes románticos a diferentes países, las escapadas secretas, las muestras de cariño en público. Todo parecía indicar que su amor era verdadero y fuerte. Pero como suele suceder, las historias de amor, incluso las más apasionadas, pueden tener altibajos. Con el tiempo y tras un periodo de felicidad, la relación llegó a su fin. La noticia entristeció a muchos, pero como dice el dicho, el show debe continuar, y la vida sigue su curso con sus alegrías y sus desafíos. A pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre Kerem y Hande parecían mantenerse. Continuaron sus carreras profesionales, cada uno por su lado, demostrando madurez y profesionalismo. Aunque el final de su relación causó tristeza, el recuerdo de su romance perdura en la memoria de los fans, quienes aún hoy siguen soñando con su reencuentro. Y es precisamente ese recuerdo, esa conexión especial, lo que nos lleva a la verdadera joya que vamos a analizar hoy, una canción. Sí, una canción que, según las pistas que hemos recopilado, esconde una conexión personal entre Kerem y Hande. Una canción que en su momento pudo haber sido el reflejo de sus sentimientos, o tal vez, un secreto que solo ellos entendían. La canción en cuestión es En Kalkapm, el tema principal de Love is in the Air. Pero esperen un momento. ¿Acaso no es una canción que representa la serie? Efectivamente, pero aquí es donde la cosa se pone interesante, donde nos adentramos en un terreno más profundo. Resulta que aunque la canción fue creada para la serie, hay una serie de detalles y simbolismos que sugieren una conexión personal y especial entre Kerem y Hande.
Y es que las letras, la melodía, incluso la forma en que se utilizó en la serie, pareciera tener un significado más allá de lo puramente profesional. Se convierte en un mensaje cifrado, en una confesión musical que solo ellos podían descifrar. Para entender mejor esta conexión, vamos a analizar la letra de Senkalkam. La canción habla de un amor inesperado, de una puerta que se abre a la posibilidad de una nueva vida. Habla de encuentros fortuitos, de la valentía de arriesgarse y de la esperanza en un futuro juntos. ¿No les recuerda a algo? ¿No resuena con la historia de amor que vivieron Kerem y Ande? Veamos algunos fragmentos clave que nos revelan las posibles conexiones. Senkalkam, Ben Sana Arm. Esta frase inicial suena como una invitación a entrar en la vida del otro, a explorar un territorio desconocido, a permitirse sentir y experimentar el amor. Es como una promesa de reciprocidad, de confianza, de entrega mutua. ¿Y acaso no fue lo que ocurrió en la vida real de Kerem y Ande? Se abrieron sus puertas literal y metafóricamente para vivir una historia de amor llena de pasión y complicidad. Otro fragmento dice: Senbenim lehel jerseye deer. Aquí encontramos la idea de la aventura, de enfrentar juntos cualquier obstáculo. Es una declaración de intenciones, de querer construir un futuro compartido, de superar cualquier adversidad que se presente en el camino. Es una promesa de apoyo incondicional, de estar el uno para el otro en las buenas y en las malas. ¿Y no es ese el deseo que tenían Kerem y Ande? El querer construir algo juntos, más allá de los sets de grabación, una vida plena y feliz. La melodía de Senkalkam, por su parte, es suave, romántica, con un toque de misterio y sensualidad. Es una canción que invita a soñar, a imaginar un mundo ideal, donde el amor es la fuerza que lo mueve todo. La melodía acaricia el alma, evocando sentimientos profundos y despertando emociones que solo el amor puede generar. Y claro, la forma en que la canción se utilizaba en la serie, en los momentos más románticos de Eda y Serkan, refuerza esa idea de conexión emocional. Cada vez que sonaba Senkalkam, los corazones de los fans se aceleraban, anticipando un momento especial, un beso apasionado, una declaración de amor. La canción se convirtió en la banda sonora de su romance en la ficción, y tal vez también en la realidad. Además de la letra y la melodía, hay otro detalle interesante que debemos considerar: la interpretación. La canción es interpretada por Ismumay, una cantante turca muy talentosa, que le dio su propia impronta a la canción. Pero, ¿quiénes fueron los que eligieron esa canción para la serie? ¿Fue una casualidad? ¿O hubo algo más? Es importante recordar que Kerem y Ande, como protagonistas, tenían una gran influencia en la producción de Love is in the Air. Ellos, de alguna manera, eran los que decidían qué funcionaba y qué no, los que daban forma a la historia y a sus personajes. Tenían voz y voto en las decisiones importantes. Entonces, ¿es posible que hayan tenido algo que ver con la elección de la canción? Quizás la letra les resonaba de manera especial. ¿O simplemente les gustaba la melodía y sentían que encajaba perfectamente con la historia de amor que estaban contando? La verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta, salvo Kerem y Ande. Pero las coincidencias son demasiadas. La letra encaja perfectamente con la historia de amor que vivieron, con sus encuentros, sus miedos, sus sueños y sus anhelos. La melodía es ideal para evocar emociones románticas, para transportarnos a un mundo de fantasía y pasión. Y la forma en que se utilizaba en la serie nos deja entrever que algo más profundo y personal se escondía detrás de la pantalla, una conexión que iba más allá de lo profesional. Otro punto a considerar es la manera en que Kerem y Ande interactuaban con la canción. En entrevistas en sus redes sociales siempre mencionaban la canción con cariño. Para ellos Senkalkam era mucho más que un tema musical de una serie, un simple jingle. Era un recuerdo, una experiencia compartida, una conexión emocional que trascendía el tiempo y la distancia. Era la banda sonora de su amor, la melodía que resonaba en sus corazones. Además, durante el tiempo que estuvieron juntos, se les vio cantar la canción en eventos, bailarla juntos, incluso dedicársela el uno al otro en algunas ocasiones especiales. Era como si a través de la canción quisieran expresar algo que no podían decir con palabras, un sentimiento profundo y sincero que solo ellos entendían. Era una forma de celebrar su amor, de compartir su felicidad con el mundo. La canción se convirtió en un símbolo de su relación, en un puente que los conectaba, incluso cuando estaban separados.
Era un secreto compartido, una declaración de amor codificada, una promesa de que su historia, aunque tuviera altibajos, siempre dejaría una huella imborrable en sus corazones. Pero, ¿qué más podemos sacar de todo esto? ¿Es posible que Senkalkam sea la canción secreta que los conecta? Yo creo que sí. Es la canción que los unió, la canción que marcó el inicio de su historia de amor, la canción que tal vez, aún hoy, les trae recuerdos y les evoca sentimientos. Es la melodía que los transporta a un tiempo de felicidad, de complicidad, de amor puro y sincero. La canción es como un código secreto, un mensaje cifrado que solo ellos pueden entender completamente. Y al analizarla nos damos cuenta de que la historia de Kerem y Ande es mucho más compleja y profunda de lo que imaginamos. Es una historia de amor real con sus alegrías, sus tristezas, sus momentos de felicidad y sus secretos, como cualquier otra historia de amor. Pero la vida da muchas vueltas, y el destino a veces nos sorprende con giros inesperados. ¿Será que Kerem y Ande en un futuro vuelvan a encontrarse? ¿Reavivarán la llama del amor? ¿O simplemente seguirán caminos separados, atesorando los recuerdos de su amor? Solo el tiempo lo dirá. Lo importante es que a pesar de todo, el cariño y el respeto entre ellos parecen mantenerse, y eso es algo que merece ser celebrado. Y mientras tanto nosotros, los fans, seguiremos disfrutando de su talento, de su belleza, de sus interpretaciones magistrales y, por supuesto, de la magia de Senkalkam. Seguiremos escuchando la canción, recordando su historia de amor y soñando con un futuro lleno de felicidad para ellos. Ahora, es momento de hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Descubrimos la posible conexión secreta entre Kerem Bürsin y Hande Erçel a través de la canción Senkalkam. Analizamos la letra, la melodía, la interpretación y la forma en que la canción se relacionaba con su historia de amor. Concluimos que la canción es mucho más que un tema de una serie, es un símbolo de su conexión, un recuerdo de su romance y un mensaje codificado que solo ellos pueden descifrar. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje por la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y que hayan disfrutado descubriendo los secretos que esconde Senkalkam. Para mí ha sido un placer compartir esta información con ustedes, y espero que les haya generado nuevas perspectivas. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse más contenido como este. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les pareció esta conexión? ¿Creen que Senkalkam realmente tiene un significado especial para Kerem y Hande? ¿Tienen alguna otra teoría o dato interesante que compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leeré todos con atención. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos otros misterios del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima, bellezas y bellezos. Y recuerden siempre, que el amor y la magia los acompañen.